Muchas personas que siguen de cerca a la familia real británica reconocen a la reina Camilla como una de las figuras más discutidas y seguidas de cerca de la monarquía. Sin embargo, según los informes que circulan entre los comentaristas reales, un momento tranquilo e inesperado, que involucró al duque de Kent, ha provocado recientemente una nueva ola de debate, particularmente después de que muchos observadores describieran a Catalina, princesa de Gales, como el verdadero futuro de la monarquía moderna. Lo que al principio parecía ser un compromiso público de rutina, se ha transformado gradualmente en uno de los momentos reales más comentados de los últimos meses. Independientemente de que la interpretación esté justificada o no, la discusión ha reavivado la fascinación por una de las figuras más antiguas y respetadas de la monarquía. Naturalmente, esto plantea varias preguntas intrigantes. El duque de Kent realmente entregó un mensaje sutil, pero poderoso, que coloca a Catalina en el centro del futuro de la familia real, o los observadores reales simplemente le han dado mayor significado a un gesto ordinario. ¿Por qué un momento aparentemente tan pequeño generó tanta discusión en periódicos, paneles de televisión y plataformas de redes sociales dedicadas a asuntos reales? Como siempre, las opiniones siguen profundamente divididas. Algunos creen que el simbolismo era inequívoco, mientras que otros argumentan que toda la narrativa ha sido exagerada mucho más allá de la realidad. Antes de continuar explorando la historia, háganos saber lo que piensa en los comentarios a continuación. ¿Cree que las acciones reportadas por el duque de Kent representaron una muestra pública genuina de confianza en Catalina? ¿O cree que la gente está leyendo demasiado en un solo momento? La historia real ha demostrado innumerables veces que incluso el gesto más pequeño puede convertirse en objeto de infinitas interpretaciones. Y si te gusta seguir las últimas novedades en torno a la familia real, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna actualización. Durante la mayor parte de su extraordinariamente larga vida en el servicio público, el príncipe Buckingham Eduardo Duque de Kent ha sido conocido como un hombre que rara vez buscaba atención a través de discursos dramáticos o entrevistas que acaparaban los titulares. A medida que los monarcas iban y venían, los gobiernos cambiaban, se desarrollaban crisis políticas y generaciones de la familia real experimentaban tanto triunfos como controversias. Él se mantuvo constantemente tranquilo, mesurado y notablemente discreto. Su reputación nunca se basó en declaraciones públicas audaces. En cambio, se ganó a través de una lealtad inquebrantable, una disciplina silenciosa, y la creencia de que la autoridad genuina, a menudo, habla más poderosamente a través de la moderación que del ruido. Pocos miembros vivos de la familia real han sido testigos de tanta historia real como el duque de Kent. Habiendo ostentado su título durante más de 8 décadas, ha observado algunos de los momentos constitucionales, políticos y personales más importantes que han dado forma tanto a Gran Bretaña como a la monarquía a lo largo de los siglos XX y XXI. Fue testigo de la transformación gradual del Imperio Británico en la Commonwealth moderna, observó a sucesivos soberanos asumir las inmensas responsabilidades de la corona, y observó generación tras generación de miembros de la realeza navegando por las cambiantes expectativas públicas. Su perspectiva es única porque abarca una época que pocas personas vivas hoy pueden recordar plenamente. Quienes han trabajado junto a él durante muchos años suelen señalar que su silencio nunca debe confundirse con indiferencia. En lugar de responder públicamente a cada controversia, se ganó la reputación de escuchar atentamente, observar en silencio y formar juicios reflexivos que se mantuvieron en gran medida en privado. Mientras otros debatían los acontecimientos en periódicos o entrevistas televisivas, el duque de Kent rara vez se sentía obligado a añadir su propia voz. Ese enfoque silencioso solo reforzó la impresión de que cuando decidía actuar, incluso de manera sutil, sus acciones tenían un significado considerable. Es precisamente por eso que una mañana de noviembre durante el Servicio Nacional de Recuerdo atrajo tanta atención inesperada. De pie junto a miembros de alto rango de la familia real, ante cámaras que transmitían cada movimiento a millones de espectadores,
Muchos observadores sintieron que algo en la ocasión se sentía ligeramente diferente. No hubo discursos dramáticos, ni anuncios públicos, ni confrontación obvia. Sin embargo, para un hombre cuya vida ha estado definida por un notable autocontrol, incluso el gesto más pequeño parecía lo suficientemente significativo como para provocar un debate generalizado. Los comentaristas reales rápidamente señalaron que nada en la conducta pública del duque ha sido descuidado o impulsivo. A lo largo de décadas de servicio, ha demostrado una extraordinaria conciencia del protocolo ceremonial, los gestos simbólicos y la importancia de cada aparición pública. Debido a esa historia, muchas personas se preguntaron si el momento que habían presenciado pudo haber sido realmente accidental. Sea o no correcta su interpretación, la atención reflejó el enorme respeto que se tiene hacia alguien cuyas acciones siempre han sido medidas con excepcional cuidado. Para comprender por qué ese momento en particular generó tanto interés, muchos observadores miraron más allá de la ceremonia misma y se centraron en la extraordinaria historia personal que dio forma a la vida del Duque de Kent. Mucho antes de que las controversias reales modernas ocuparan los titulares de los periódicos, su visión del mundo había estado profundamente influenciada por su madre, la princesa Marina de Grecia y Dinamarca. A través de ella, heredó estrechas conexiones con varias de las grandes casas reales de Europa, incluidas ramas de familias cuyas vidas cambiaron para siempre por la revolución, el exilio y la agitación política durante el siglo XX. Esos lazos familiares le proporcionaron una apreciación inusualmente profunda, tanto del privilegio real como de la vulnerabilidad real. Entre las más conmovedoras de esas conexiones históricas se encontraban las relaciones que se extendían a familiares vinculados con la trágica caída de la dinastía Románov durante la Revolución Rusa. Para el duque de Kent estos nunca fueron acontecimientos históricos lejanos, estudiados únicamente a través de libros o archivos oficiales. Existían más bien como recuerdos familiares vivos, transmitidos de generación en generación, a través de historias, tradiciones, posesiones preciadas y reliquias familiares, que tenían un enorme significado emocional. Cada objeto heredado de esas generaciones anteriores representaba un capítulo de la historia familiar que nunca podría ser reemplazado. Las joyas asociadas con ese notable patrimonio tenían un significado mucho más allá del valor financiero o del lujo exterior. Muchos habían sobrevivido a guerras, revoluciones, exilios y períodos de graves dificultades económicas, convirtiéndose en símbolos de resistencia más que en muestras de riqueza. Otros desaparecieron con el tiempo vendidos o dispersados cuando circunstancias difíciles obligaron a la familia a tomar decisiones dolorosas. Por lo tanto, cada pieza superviviente representaba no solo una posesión valiosa, sino también un recordatorio de que ni siquiera las familias reales son inmunes a la pérdida, el sacrificio y el cambio profundo. A lo largo de las décadas, partes de lo que alguna vez fue una de las colecciones reales privadas más distinguidas de Gran Bretaña desaparecieron gradualmente debido a herencias, ventas y circunstancias cambiantes. Solo quedaba una fracción para preservar la memoria de un legado histórico mucho mayor. Para el duque de Kent, esos tesoros restantes nunca fueron simplemente objetos expuestos detrás de un cristal o almacenados dentro de las bóvedas del palacio. Representaban a personas reales, experiencias compartidas, momentos inolvidables y generaciones de historia familiar que se extendían mucho más allá de las ceremonias públicas. Cuando cumplió los 90 años, el duque de Kent se había convertido en uno de los últimos vínculos vivos con un mundo real que había desaparecido casi por completo. De pie junto a Sofía duquesa de Edimburgo, durante los compromisos públicos, encarnaba la continuidad entre el pasado distante de la monarquía y su futuro incierto. Su presencia recordó a la gente que la historia no era simplemente algo conservado en museos o registros oficiales. Permaneció vivo a través de aquellos individuos que habían presenciado personalmente décadas de cambios constitucionales, triunfos familiares y dolores privados. Sin embargo, la historia por sí sola no puede explicar completamente por qué tantos observadores
creen que el duque continúa ejerciendo una influencia inusual a pesar de su avanzada edad. Detrás de décadas de cuidadosa compostura pública, se esconde toda una vida de observaciones privadas, reunidas mientras se observaba en silencio cómo evolucionaban las relaciones dentro del Palacio de Buckingham. Según varios comentaristas reales, sus opiniones sobre el futuro de la monarquía supuestamente se fortalecieron a lo largo de muchas décadas, particularmente a partir de la década de 1980, aunque nunca las discutió abiertamente. En cambio, se mantuvo fiel al patrón que había definido su vida pública, prefiriendo el silencio a la controversia pública. Mientras otros intercambiaban acusaciones a través de periódicos, entrevistas, documentales y memorias, el duque de Kent supuestamente continuó haciendo lo que siempre había hecho mejor. Observó, escuchó, recordó y rara vez emitió un juicio público. Las controversias reales llegaron con una enorme atención de los medios antes de desaparecer gradualmente de los titulares. Sin embargo, siguió siendo una de las pocas figuras constantes que presenciaron el desarrollo de cada capítulo desde dentro de la propia institución. Naturalmente, esa perspectiva única ha fomentado la especulación de que posee conocimientos que muy pocos podrían compartir. Estas preguntas inevitablemente llevan a muchas personas a preguntarse qué pudo haber sucedido detrás de los muros del palacio durante las décadas en que el público solo veía imágenes cuidadosamente manejadas de la unidad real. ¿Podría la pulida apariencia pública de la monarquía haber ocultado luchas privadas mucho más dolorosas de lo que la mayoría de la gente jamás imaginó? ¿Qué conversaciones difíciles, relaciones rotas y decepciones personales permanecieron ocultas a la vista del público mientras los compromisos oficiales continuaron ininterrumpidos? ¿Y cómo llegó a ser el duque de Kent un testigo tan cercano de los acontecimientos que silenciosamente moldearían el futuro de la monarquía para las generaciones venideras? Mucho antes de que el mundo se familiarizara con la imagen cuidadosamente presentada de la familia real moderna, se decía que numerosas luchas personales se desarrollaban detrás de las puertas cerradas del palacio, presenciadas solo por un puñado de personas de confianza. Muy pocas personas ocuparon posiciones lo suficientemente cercanas como para observar esos momentos profundamente privados, y aún menos llevaron esos recuerdos a lo largo de décadas sin discutirlos públicamente. Entre ese pequeño círculo se encontraba el duque de Kent, cuya posición de alto rango dentro de la familia lo colocó cerca de muchos acontecimientos que luego resultaron históricamente significativos. Su silenciosa presencia durante esos años se ha convertido en una parte importante de la narrativa que rodea los períodos más desafiantes de la monarquía. Cuando el público en general se dio cuenta gradualmente de partes de las luchas profundamente personales de la princesa Diana, gran parte del daño emocional ya se había producido. Lejos de las cámaras de televisión, los fotógrafos y las multitudes que lo vitoreaban. Diana supuestamente enfrentaba una profunda soledad y angustia emocional que resultaban cada vez más difíciles de superar. La mujer admirada por millones de personas en todo el mundo a menudo se sentía aislada dentro de una institución que muchos creían que luchaba por comprender o apoyar sus necesidades emocionales. Su confianza pública frecuentemente ocultaba un sufrimiento privado invisible para quienes observaban desde lejos. Las personas más cercanas a la familia real han sugerido durante mucho tiempo que existían serias dificultades dentro del matrimonio entre Carlos y Diana, mucho antes de que aparecieran en las primeras planas. Según se informa, se produjeron conversaciones importantes a puerta cerrada, donde se cuestionó la confianza, se discutieron decisiones difíciles y las relaciones familiares enfrentaron una presión extraordinaria. El duque de Kent, como miembro real de alto rango y primo hermano de la reina Isabel II, ocupó una posición única durante ese período turbulento. En lugar de escuchar relatos de segunda mano, estuvo lo suficientemente cerca como para presenciar el deterioro gradual de las relaciones que eventualmente remodelarían la monarquía moderna. A medida que pasó el tiempo, las luchas emocionales de Diana se volvieron imposibles de ignorar para quienes la rodeaban.
Más tarde habló abiertamente de haber experimentado un dolor tan abrumador que el sufrimiento emocional a menudo le parecía más difícil de soportar que las dificultades físicas. La calidez, la compasión y la confianza, admiradas por el público, con frecuencia, enmascaraban una profunda sensación de aislamiento que solo conocía un número limitado de personas dentro de los círculos reales. Detrás de cada aparición pública sonriente, supuestamente había momentos de angustia invisibles para millones de personas que observaban desde fuera de las puertas del palacio. La tragedia se volvió aún más dolorosa, porque según numerosos relatos publicados a lo largo de los años, muchas personas dentro de los círculos reales comprendieron que la situación se había vuelto profundamente grave. Eran conscientes de las consecuencias emocionales creadas por la pérdida de confianza, el conflicto matrimonial y la relación continua entre Charles y Camilla Parker Bowles. Sin embargo, a pesar de esas realidades privadas, los deberes oficiales, las apariciones ceremoniales y las responsabilidades constitucionales continuaron prácticamente sin cambios ante el público. Mientras la institución avanzaba con notable compostura, Diana supuestamente libró batallas emocionales cada vez más difíciles, lejos de las cámaras, dejando uno de los capítulos más duraderos y desgarradores de la historia real moderna. Para los miembros de la generación del Duque de Kent, discutir abiertamente problemas personales no era común. Fueron criados para creer que el silencio mostraba fuerza y que el deber debía anteponerse a las emociones personales. Debido a esto continuó desempeñando sus responsabilidades reales sin compartir abiertamente sus pensamientos personales. Ante el público, parecía tranquilo, leal y dedicado a su papel, pero en privado guardaba recuerdos de los años difíciles que había presenciado. Pasó el tiempo y pasaron décadas. La muerte de Diana en 1997 la convirtió en una figura duradera de simpatía y admiración para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, para quienes habían visto personalmente sus luchas, esos momentos no eran simplemente parte de la historia. Seguían siendo recuerdos personales. Debido a esto, algunos observadores vieron más tarde las acciones del Duque de Kent hacia Camilla como algo más significativo que un simple momento público. Creían que podría haber reflejado sentimientos y opiniones que se habían desarrollado durante más de 30 años. En su opinión estaba relacionado con todo lo que había presenciado, todo lo que había comprendido y todo lo que había seguido recordando a lo largo de los años. ¿Cómo afectaron al Duque de Kent a nivel personal los conflictos silenciosos dentro del palacio y los años de desacuerdos reales, cambiando la forma en que veía a las personas más cercanas a la corona? ¿Y qué sucedió realmente que colocó a su esposa Catherine Duquesa de Kent en el centro de una experiencia dolorosa que nunca desapareció del todo? Descubramos la historia. El dolor del Duque de Kent. Durante muchos años la gente creyó que su distanciamiento de ciertos miembros de la familia real se debía a viejos escándalos y desacuerdos familiares que se habían prolongado durante mucho tiempo. Pero detrás de la imagen pública había un dolor mucho más profundo y personal. Fuerte y un dolor que fue más allá de las disputas reales y dejó una herida emocional que nunca desapareció por completo. En el centro de ese dolor estaba su esposa Catherine Duquesa de Kent. A diferencia de algunas mujeres reales que parecían manejar la vida palaciega con facilidad, Catalina enfrentó luchas que muchas personas nunca entendieron realmente. Detrás de los títulos reales, los eventos oficiales y las apariciones públicas, había una mujer que lidiaba con batallas privadas que eventualmente se volvieron imposibles de ocultar. Durante la década de 1970, Catherine experimentó una grave crisis de salud mental y recibió tratamiento en un centro psiquiátrico. Aunque el palacio intentó proteger su privacidad y mantener la situación alejada de la atención pública, la verdad finalmente se supo. Posteriormente enfrentó años de depresión y hubo muchas ocasiones en las que se mantuvo alejada de eventos públicos sin dar razones claras. Sin embargo, personas cercanas a ella describieron a una persona muy diferente a los rumores que la rodeaban. Vieron a una mujer amable y genuina,
que cargaba con un profundo dolor emocional, pero que aún así trabajaba duro para llevar a cabo sus responsabilidades reales. Su decisión de convertirse al catolicismo generó otra fuente de atención y controversia. Fue una decisión personal basada en sus propias creencias, pero dentro de algunas partes del establishment real la hacía parecer diferente de los demás. En lugar de recibir apoyo y comprensión, supuestamente enfrentó críticas y juicios. La situación se volvió aún más dolorosa por lo que se dijo de ella a puerta cerrada. Según algunos antiguos miembros de la realeza, las conversaciones entre personas relacionadas con el círculo social de Camilla a veces se centraban en las luchas de Catalina. En lugar de mostrar compasión, algunas personas supuestamente se burlaron de sus dificultades. Según los informes, su depresión y sus desafíos emocionales se convirtieron en bromas con descripciones hirientes como inestable y débil, sin considerar el sufrimiento que había experimentado. Catherine no estaba allí para defenderse. Debido a que a menudo estaba alejada de la vida pública, a algunas personas les resultaba más fácil hablar de sus luchas sin pensar en el impacto de sus palabras. Su dolor se convirtió en un tema de discusión en lugar de algo tratado con cuidado y respeto. Finalmente, el duque de Kent se enteró de esas conversaciones. Cada comentario, broma y crítica finalmente le llegó. Para un marido que había visto a su esposa pasar años de luchas emocionales. Los informes fueron profundamente perturbadores. Comprendió los sacrificios que Catalina había hecho mientras servía a la institución real. Sabía la presión que había enfrentado y el costo personal que conllevaba vivir una vida tan pública. Después de escuchar lo dicho, cualquier relación que pudiera haber existido entre él y Camilla supuestamente cambió para siempre. La distancia entre ellos ya no se debía simplemente a desacuerdos reales o diferencias personales. Se convirtió en una división duradera. La confianza desapareció dejando atrás un silencio y una separación que nunca pareció desaparecer, y cuando muchos creían que la situación no podía volverse más grave, apareció otro desacuerdo. Esta vez se trataba de joyas reales y de las decisiones tomadas tras la muerte de la reina Isabel II. La disputa convenció a muchos observadores de que la relación había llegado a un punto en el que reparar el daño parecía casi imposible. Dentro del palacio, el silencio a menudo revelaba más que las palabras, especialmente durante el delicado proceso de manejo de la colección de joyas de la reina Isabel II en septiembre de 2022. ¿Qué influyó realmente en la decisión final sobre el broche de diamantes de Diana? ¿Y por qué se dejó de lado la antigua admiración de Catherine por la preciada pieza mientras que a Camilla se le dio el reclamo más fuerte? Echemos un vistazo más de cerca. Disputa sobre joyas reales. En septiembre de 2022, después de la muerte de la reina Isabel, su colección personal de joyas fue cuidadosamente revisada y compartida entre miembros de alto rango de la familia real. Uno de los artículos era un broche de diamantes que una vez había usado Diana. Catherine lo había admirado durante muchos años después de verlo en fotografías antiguas y vídeos de archivo. Para Catherine el broche era más que una simple joya. Fue un recordatorio tono especial de Diana y de la forma en que el público la recordaba. Cuando se tomaron las decisiones finales, le entregaron el broche a Camilla y le dijeron a Catherine que ya no estaba disponible. Nunca habló públicamente de ello, pero personas cercanas a ella notaron que cumplía con sus deberes reales, con silenciosa tristeza, y parecía cansada en los días siguientes. Durante un banquete de Estado en 2023, el equipo de Catalina preguntó oficialmente si podía usar una tiara Queen Mary de la colección real. La solicitud fue rechazada porque la tiara ya le había sido entregada a Camilla para otro evento que tendría lugar aproximadamente al mismo tiempo. Algunos observadores reales creyeron más tarde que el momento de ambas decisiones no era una coincidencia y mostraban tensiones más profundas dentro de la casa real. En una cena semiprivada, según se informa Camilla, desestimó la cuidadosa elección de Catherine de usar las joyas de Diana. Ella supuestamente dijo que no era más que un acto. También afirmó que Catherine estaba usando la tristeza del público por la muerte de Diana para ganarse la simpatía
y estaba convirtiendo el recuerdo de la difunta princesa en algo que usaba para llamar la atención. Estos comentarios, según varios informes, se difundieron rápidamente e incomodaron a muchas personas que los escucharon. Más tarde se informó a William sobre los comentarios y lo que sucedió después entre las dos casas reales se describió como uno de los intercambios más fríos de los últimos años. El Duque de Kent observaba todo desde la distancia y sentía que la situación le recordaba acontecimientos que había visto muchos años antes. Vio a Catherine aceptar cada decepción sin quejarse en público. Si bien Camilla parecía seguir adquiriendo posesión de importantes tesoros reales, ver esto suceder una y otra vez moldeó su opinión privada mucho antes de mostrarla públicamente. Finalmente, decidió dejar clara su posición en el cenotafio, convirtiendo sus pensamientos privados en un mensaje público. Sus acciones no crearon un nuevo desacuerdo. En cambio, revelaron tensiones que habían ido creciendo silenciosamente detrás de las puertas del palacio durante meses e incluso años. El momento también mostró que las decisiones sobre la historia real, los recuerdos familiares y el sentido de pertenencia se habían vuelto tan importantes como los títulos reales oficiales, detrás de las ceremonias públicas y las apariencias refinadas. Los sentimientos personales estaban influenciados por lo que se daba, lo que se rechazaba y lo que se pasaba silenciosamente de una persona a otra. Mucho después de que se entregaron las joyas y el desacuerdo se desvaneció en el silencio, quienes prestaron mucha atención comprendieron que estos tesoros reales ya no eran solo artículos decorativos. Cada joya ahora llevaba recuerdos, influencia y el peso de decisiones tácitas que seguirían dando forma a los acontecimientos futuros dentro de la familia real. En las horas posteriores al Servicio Nacional en memoria de noviembre de 2025, los chismes palaciegos se hicieron más fuertes cuando, según se informa la reina, Camilla informó al rey Carlos III sobre un momento en Westminster que había alterado el orden habitual dentro de la familia real. ¿Qué pasó realmente entre el Duque de Kent y Camilla durante la ceremonia? ¿Y por qué ese breve momento provocó conmociones en los círculos reales, incluso durante un evento tan solemne? Averigüemos. El gesto silencioso del Duque de Kent hacia Catalina. Apenas unas horas después del Servicio Nacional de Recuerdo en noviembre de 2025, rumores silenciosos se extendieron por el palacio más rápido que el frío viento de Londres. En el centro de la charla estuvo la reina Camilla, quien le dio al rey Carlos una versión cuidadosamente planeada de lo que había sucedido anteriormente durante la ceremonia en Westminster. Presentó el incidente como algo que desafiaba el orden y las tradiciones de la familia real. Explicó que el duque de Kent, cuya salud se había debilitado, estuvo junto a Sophie, duquesa de Edimburgo, durante el Servicio Nacional en recuerdo. Lo que llamó la atención no fue su delicado estado de salud, sino su forma de actuar cuando Camilla ya apareció durante el solemne acto en Londres. Sin dudarlo, se alejó de ella. No asintió ni saludó ni dio señal de reconocimiento, como si la reina consorte no fuera parte de ese momento. En cambio, buscó a Catalina, princesa de Gales, y sostuvo su mano mucho más tiempo del que requirió la ceremonia. El gesto llamó silenciosamente la atención de quienes estaban cerca. Durante una conversación breve pero memorable, se acercó a Catherine y habló sobre el legado. Dijo que las joyas de su madre debían permanecer en manos de la persona que por derecho las merecía. Todos los que estaban cerca entendieron lo que quería decir. Aunque no mencionó ningún nombre, el silencio que siguió se sintió más pesado que el aire frío afuera de Westminster. Esa noche Camilla ya había recibido relatos detallados del momento. Ese mismo día, Camilla habló con el rey Carlos. Error 500 server error sectmank. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Dijo que el duque tenía derecho a tener su propia opinión y que el tema no se llevaría más lejos. Al recordar esa tarde en Londres, cada pequeña acción parecía tener un significado más profundo del que parecía tener. Sophie, que permaneció junto al duque, se destacó por su firme apoyo, mientras que los otros miembros de la realeza de alto rango
mantuvieron expresiones tranquilas bajo los cielos grises de Westminster. En cuestión de horas, los asesores de palacio ya intentaban limitar la especulación pública. Entendieron que el significado simbólico del encuentro sería difícil de controlar o cambiar. En privado, Camilla seguía creyendo que la institución real necesitaba reglas claras y un respeto constante por su jerarquía. Carlos, sin embargo, optó por ser cauteloso y dejó el asunto sin resolver, manteniéndolo dentro de las discusiones privadas del palacio. El recuerdo de aquel servicio conmemorativo quedó en la mente de muchas personas. Un solo intercambio cambió la forma en que algunos veían la lealtad, el legado y la autoridad dentro de la monarquía moderna, dejando dudas que continuaron mucho después de que terminara la ceremonia. Error 500 server error technical. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Sugirió una planificación y un control cuidadosos en lugar de una derrota. Pero qué malentendido sobre quién era realmente el dueño de las joyas reales se escondía detrás de este momento. ¿Y por qué las preguntas sobre las joyas de la familia del duque revelaron de repente tensiones más profundas sobre tradiciones reales que durante mucho tiempo no habían sido cuestionadas en los pasillos del poder en Londres? Descubramos los fascinantes detalles. La verdad sobre las joyas del duque Camilla se alejó de la conversación sin decir una palabra. Su salida silenciosa tuvo un impacto mayor que cualquier discusión que hubiera tenido lugar. Las personas que la conocían desde hacía mucho tiempo comprendieron que cuando ella se fue silenciosamente, eso no significaba que se hubiera rendido. Significaba que estaba pensando detenidamente y planeando su próximo movimiento. Pero de lo que se alejó fue más que un simple desacuerdo. Fue un malentendido sobre la propiedad que era mucho más profundo en la tradición real. Mucha gente de la Casa Real de Londres creía que las joyas del duque podían estar influenciadas por el rango o el poder, pero eso no era cierto. Las joyas no formaban parte de las joyas de la corona, que pasan de un monarca a otro. Tampoco estaban incluidos en la colección real oficial a cargo de la monarquía. En cambio, pertenecían personalmente al duque. Como eran su propiedad privada, tenía el derecho legal de regalarlos, venderlos o dejarlos a cualquier persona en su testamento, sin pedir permiso al Palacio de Buckingham. Al mismo tiempo, el lugar de Camilla en la familia real ya había sido confirmado oficialmente. En mayo de 2023 fue coronada junto al rey Carlos. Su corona fue rediseñada con los famosos diamantes Cullinan, mostrando tradición y autoridad real. Luego, en enero de 2025, fue nombrada oficialmente Corona de la Reina Camilla, lo que confirma aún más su papel público, tanto en los registros oficiales como en las ceremonias reales. Aún así, esos honores oficiales no eliminaron la silenciosa resistencia que todavía sentía por parte de algunas personas dentro de la familia real. Solo podían anunciar títulos y las coronas, recibir nuevos nombres, pero no se podía forzar el respeto y la aceptación de quienes habían servido a la monarquía durante muchos años. Esa distancia silenciosa permaneció en su mente mucho más que cualquier cuestión legal sobre joyas o herencias. Esta división tácita siguió pesando mucho sobre ella. Era un problema que incluso el rey Carlos encontraba difícil de resolver. Dentro de los grandes salones del castillo de Windsor y el palacio de Buckingham, la lealtad y la duda parecían coexistir, dejando a Camilla sintiéndose sola en un lugar donde las tradiciones y símbolos reales a menudo tenían más significado que las decisiones oficiales escritas en papel. En una familia real, donde el silencio a menudo esconde historias más profundas, un silencioso desacuerdo sobre la herencia y la lealtad se sumó lentamente a las tensiones detrás de las puertas del palacio. Error 500 server, error Salamiak. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. El duque pertenecía a una generación que creía que el deber siempre estaba por delante de los deseos personales. Mucho antes de las discusiones de hoy, el duque había pasado muchos años sirviendo a la corona. A lo largo de su vida siempre puso a la monarquía en primer lugar, dejando poco espacio para la comodidad personal o las explicaciones públicas. El rey Carlos, sin embargo,
todavía cargaba con el peso de las controversias pasadas que involucraban a la reina Camilla y los recuerdos públicos duraderos de la princesa Diana. Esos eventos cambiaron la forma en que la gente veía cada decisión real que siguió. Los efectos de esos años difíciles quedaron en un segundo plano, moldeando cómo se veía la confianza y el liderazgo dentro de la familia real. Pero el mayor problema no era solo el pasado. Se trataba del futuro de una colección de joyas reales, conectadas con generaciones de historia real. Estas joyas, que alguna vez pertenecieron a la princesa Marina, valían por mucho más que su belleza. Representaban la historia familiar, las tradiciones reales y la fuerza de la monarquía en tiempos difíciles. La pregunta se había vuelto muy real. ¿Estas joyas permanecerían dentro de la familia real trabajadora o se convertirían en posesiones familiares privadas? Si no pasaran a manos de Catalina, princesa de Gales, su futuro cambiaría por completo. Error 500 server, error 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. En cambio, permanecerían en casas privadas, lejos de las ceremonias que les habían dado significado durante generaciones. Lo que alguna vez fue un símbolo de la historia duradera de la monarquía, poco a poco se convertiría en propiedad privada oculta a la vista del público. El duque de Kent vio muy claro este posible futuro. Para él, proteger la tradición real era más importante que aferrarse a recuerdos personales. El rey Carlos entendía por qué el duque se sentía así, pero también sabía lo difícil que era la situación para la monarquía. Ni la autoridad real ni los sentimientos personales por sí solos pudieron decidir qué representaban realmente estas joyas históricas. Durante los momentos de tranquilidad, Charles se dio cuenta de que las decisiones tomadas hace muchos años eran especialmente ciertas en una familia que había experimentado una profunda lealtad y dolorosas divisiones. La confianza ya había sido puesta a prueba antes y cada nueva decisión parecía traer recuerdos de desacuerdos anteriores. El duque se negó a cambiar de posición. Creía firmemente que solo los miembros de la realeza que trabajaban podían mantener vivo el verdadero significado de estos tesoros. En su opinión, la historia no debería encerrarse en colecciones privadas. El público debería seguir viéndolo a través de los deberes y tradiciones de la monarquía. Como estas diferentes opiniones seguían sin resolverse, la familia real se encontró en un tranquilo punto de inflexión, donde la historia, la responsabilidad y la tradición se unieron. La decisión final sobre qué se quedó en la corona y qué pasó a manos privadas determinaría no solo el futuro de las joyas, sino también el legado que debían representar para las generaciones venideras. ¿Qué hace que los Cambridge Sapphires sean mucho más que una hermosa colección de joyas reales? ¿Cómo sobrevivió un legado que comenzó en el siglo XIX a las guerras, las pérdidas familiares y los cambios de monarcas? ¿Y podría su notable viaje desde la princesa Augusta hasta la reina María y las generaciones posteriores revelar una historia duradera de deber, tradición y responsabilidad real que continúa dando forma a la monarquía? Hoy descubramos la fascinante historia. Los Záfiros de Cambridge. Algunas joyas son más que hermosas. Llevan recuerdos, responsabilidad y una conexión duradera entre las mujeres que los transmiten de generación en generación como una promesa silenciosa. Mucho antes de los eventos y cámaras reales actuales, los Cambridge Sapphires se fabricaron en el siglo XIX para la princesa Augusta, duquesa de Cambridge. Eso marcó el comienzo de una tradición real que sobrevivió a guerras, pérdidas personales y monarcas cambiantes. Después de la muerte de la princesa Augusta en 1916, la reina María se convirtió en la cuidadosa guardiana de los zafiros. En 1931, se las regaló a la princesa Marina como regalo de bodas, continuando la tradición de pasar las joyas a la siguiente generación, en lugar de quedárselas para ella. Esa tradición ha continuado hasta los tiempos modernos. En 2011, William y Catherine se convirtieron en duque y duquesa de Cambridge, llevando el mismo título relacionado con estas joyas históricas, incluso si no se daban cuenta de lo significativa que llegaría a ser esa conexión. Ahora el duque de Kent comprende la importancia de proteger esa historia.
En lugar de permitir que estos tesoros reales permanezcan escondidos en colecciones privadas de toda Inglaterra, cree que deberían seguir viéndose y apreciándose. Sus pensamientos se han vuelto hacia Catalina, cuya forma de llevar las joyas reales se ha convertido en una forma silenciosa de honrar el pasado en lugar de simplemente mostrar riqueza. En septiembre de 2025, durante un banquete de Estado para el presidente de los Estados Unidos, Catherine lució la tiara Cambridge Lover's Knot. Al aparecer ante los invitados, muchas personas recordaron a Diana, cuyo recuerdo parecía reflejarse en cada momento. Luego, en marzo de 2026, en el servicio del Día de la Commonwealth, en la abadía de Westminster, Catalina usó los aretes de perlas de Bahrein de la reina Isabel. Error 500 server error Southimicok. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Mientras que algunas personas solo ven joyas caras, otras ven símbolos de familia, deber y recuerdo. El duque de Kent cree que estos tesoros reales nunca deberían desaparecer en un lugar olvidado. Más bien deberían continuar su viaje a través de cada generación. Él ve a Catherine como alguien que hace más que usar joyas históricas. Ella comprende su significado, respeta su historia y la lleva al futuro. En esta historia que continúa, los zafiros de Cambridge se convierten en mucho más que piedras preciosas. Crean un vínculo entre la princesa Augusta, la reina María, la princesa Marina, y el futuro donde algún día Catalina podría estar en la abadía de Westminster como reina. Al hacerlo, mantendría viva esta larga tradición real, en lugar de permitir que estas piezas preciadas se conviertan en objetos olvidados, encerrados en silencio. En lugar de desaparecer en la historia, los Cambridge Sapphires continúan representando una conexión viva entre el pasado y el futuro, preservando los recuerdos reales para las generaciones venideras. Luego, durante el servicio del cenotafio, en noviembre de 2025, un intercambio silencioso cambió el curso de la monarquía sin un solo anuncio público. ¿Qué entendimiento silencioso se alcanzó entre figuras reales clave en ese momento? Y cómo la crisis de salud de 2024 de Catalina, princesa de Gales, desencadenó una serie de eventos que cambiaron las prioridades de la familia real de una manera que pocas personas esperaban. Descubramos los detalles. La decisión final real en el Senado en noviembre de 2025, un momento de tranquilidad, cambió el futuro de la monarquía sin que nadie pronunciara un discurso. El anciano príncipe Eduardo, duque de Kent, asistió a la seria reunión y optó por permanecer en silencio en lugar de hacer una declaración pública. Esa elección silenciosa permitió que una promesa privada moldeara el futuro. Meses antes, en 2024, el mundo vio a Catalina, princesa de Gales, pasar por una cirugía y pasar meses recuperándose después de que le diagnosticaran cáncer. Su salud y su papel real fueron seguidos de cerca por el público. Cuando regresó a sus funciones públicas en el castillo de Windsor y más tarde en Trooping the Colour, lo hizo lenta y cuidadosamente, mostrando una fuerza silenciosa en lugar de tratar de impresionar a nadie. Las personas que habían seguido a la familia durante muchos años recordaron momentos dolorosos anteriores, desde las luchas privadas de la princesa Diana hasta los desacuerdos de larga data sobre las joyas reales y las tradiciones familiares. Al observar esa historia, el duque creía que la recuperación de Catalina significaba más que valor personal. Para él representaba el futuro de la monarquía y algo que merecía ser protegido mientras aún pudiera hacerlo. Cuando el Senado tomó su decisión, ya había decidido que la tiara con flecos Kent Pearl, sin usar, y otras joyas de la colección de la princesa Marina ya no deberían permanecer bajo llave. Esperaba que se los usaran una vez más en eventos reales importantes, posiblemente por Catalina, creando un vínculo entre el pasado, la historia de la familia Romanov y la monarquía moderna. Entonces, ¿qué opinas de la impactante decisión del duque de Kent? Comparta sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte.